Bueno, buenos días a todos. Soy Pedro Flores, cardiólogo de Los Arcos, y vamos a comentar el cuestionario del reto de fibrilación auricular, las respuestas un poquito que habéis hecho. Como ha dicho Sergio, bueno, esto lo saqué ayer por la tarde y parece ser que alguien ha contestado ayer por la tarde, o sea, desde que lo saqué. Realmente ha participado 29 centros, la puntuación media ha sido de 13 puntos, en torno a un 6,5. La distribución es bastante aceptable. Puede ser que alguna pregunta haya sido demasiado difícil, pero bueno, al fin y al cabo lo que interesa es la discriminación y el centro que más aciertos ha tenido ha sido Puerto Lumbreras, con 18 aciertos. Deciros que todas las respuestas se pueden sacar de la guía de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología, que la tenéis en español en la página web de la Revista Española de Cardiología. Y nada, sin más dilación, para no tardar mucho, vamos a ir a las preguntas. Voy a ir quizá un poquito rápido por no, digamos, quitaros mucho tiempo. Si después al final de la presentación tenéis alguna duda, pues podemos comentarla, ¿vale? En principio, la primera pregunta es: ¿cuál de los siguientes no es un criterio electrocardiográfico para el diagnóstico de fibrilación auricular? Aparece intervalo de RR irregulares, ausencia de ondas preidentificables, QRS estrecho y actividad auricular irregular. Tenéis la definición en la guía y efectivamente los intervalos RR completamente irregulares serían lo que definiría la fibrilación auricular, junto con la ausencia de una onda P y una actividad auricular irregular que a veces pues hay gente que erróneamente determina como fibriloflúter, ese término no se debe utilizar, y que a diferencia del flúter, esa actividad auricular o esas ondas son irregulares. Como veis aquí al principio del trazado, alguien puede tener dudas de esto, pero fijaros aquí que la actividad auricular es completamente irregular, no sigue ningún patrón. Por lo tanto, la respuesta correcta sería que no es un criterio de fibrilación auricular, QRS estrecho. La fibrilación auricular puede tener QRS estrecho o QRS ancho si hay un trastorno de rama, por ejemplo. La siguiente pregunta es: ¿en cuál de las siguientes situaciones podemos encontrar una fibrilación auricular con pulso regular? ¿Vale? O sea, pulso regular sería QRS estrecho, QRS regular, y las opciones son portador de marcapasos, bloqueo auriculoventricular completo, intoxicación digitálica, todas las anteriores. Como bien sabéis, la fibrilación auricular es una arritmia supraventricular que conduce los estímulos al ventrículo, que son lo que generaría el QRS, a través del nodo auriculoventricular, y cuando el nodo auriculoventricular está bloqueado completamente y el latido se genera en el ventrículo, que sería la situación de un bloqueo completo, o cuando estamos utilizando un marcapasos porque hay un bloqueo AV o una fibrilación o la conducción es muy lenta, pues entonces tendríamos un QRS regular. La intoxicación digitálica es característica cuando veáis un paciente con una FA, que lleva un marcapasos, lógicamente, que está regular, que se ha puesto regular el pulso y encima una frecuencia que no es muy baja, lo típico es que sea por digital, ¿vale? Porque la digital produce bloqueo AV y además puede generar arritmia a nivel de la unión, ¿vale? Que serían con QRS estrecho y es muy típico, ¿vale? Por tanto, la respuesta sería todas las anteriores que casi todo el mundo acerta. Sobre la clasificación de la fibrilación auricular, indique la afirmación correcta. Los criterios de anticoagulación son diferentes según el tipo de fibrilación auricular en base a su patrón temporal. El término de fibrilación auricular asintomática es similar al de fibrilación auricular subclínica. La fibrilación auricular que revista sinusal mediante una cardioversión eléctrica no puede catalogarse como fibrilación auricular paroxística y está desaconsejado actualmente utilizar el término de fibrilación auricular no valvular. Bueno, la primera pregunta yo os digo que es claramente incorrecta porque no, cuando nosotros tenemos que tomar la decisión de anticoagular una fibrilación auricular no interviene para nada el patrón temporal, independientemente de que según algunos estudios puedan tener un riesgo de ictus diferente, pero no hay que tenerlo en cuenta. Y después, de respecto a la terminología, lo que nosotros tratamos habitualmente, o sea, en las consultas, lo que vemos, lo que diagnosticamos a través de un electro, se llama fibrilación auricular clínica, que podrá ser sintomática si produce algún tipo de síntoma, o asintomática si es un hallazgo casual. Muchas personas que van a tomarse la tensión se realizan un electro, se ve que está el pulso irregular, se le hace un electro y se diagnostica una fibrilación auricular. Ese caso sería fibrilación auricular clínica asintomática. La FA subclínica es un subtipo especial de fibrilación auricular es aquella que se detecta normalmente a través de dispositivos implantables o dispositivos que monitorizan el corazón durante largos periodos de tiempo, ¿de acuerdo? Y realmente no es exactamente igual o no se comporta exactamente igual que la fibrilación auricular clínica. Incluso, de hecho, la anticoagulación, que sería lo más interesante en este tipo de fibrilación auricular, pues no es exactamente igual. O sea, hay dudas hay que utilizar otros criterios además del CHAPA a la hora de decidir cómo es la duración de esa fibrilación auricular.
Respecto al resto de terminologías, tenéis aquí lo que es la fibrilación, en la guía tenéis lo que es la fibrilación auricular diagnosticada por primera vez, la paroxística, que es aquella que dura menos de 7 días, la persistente, que es la que dura menos de 7 días, ¿de acuerdo? Pero a guías previas, cuando tú cardiovertías una fibrilación auricular paroxítica, como no podías saber la duración, se catalogaba como fibrilación auricular persistente. Hoy, en las últimas revisiones, ya no. Ya la fibrilación auricular, independientemente de se cardiovierta o no, si dura menos de 7 días, se considera paroxística. ¿Vale? Y la fibrilación auricular permanente es la que dura, o persistente en larga duración, la que dura más de un año. Términos que hoy ya en día no se deben utilizar, como es la fibrilación auricular aislada, la fibrilación auricular valvular, no valvular, también se desaconseja utilizar ese término, y el término de fibrilación auricular crónica. Por tanto, la correcta sería, está desaconsejado actualmente utilizar el término de fibrilación auricular no valvular. Aquí han acertado un poquito, ha habido un poco más de dispersión en la red. Sobre el cribado de fibrilación auricular, indique la afirmación incorrecta. ¿Vale? Esta pregunta no la ha acertado nadie, la verdad es que era una pregunta trampa y no la ha acertado nadie. Y la he puesto un poquito ahora diré por qué. Voy a leer un momento las respuestas. El cribado de fibrilación auricular puede tener riesgos potenciales para el paciente. Se recomienda cribado sistemático de fibrilación auricular en mayores de 65 años mediante toma de pulso o tiras de ritmo. Los estudios clínicos que demuestran el beneficio del cribado son escasos y la sensibilidad para el cribado de fibrilación auricular de la toma de pulso es inferior que la de los relojes inteligentes. Bueno, esta pregunta, como digo, la he puesto a colación de que hoy en día vamos a tener un perfil nuevo de pacientes posiblemente, dado el gran número de dispositivos que se están viendo para detectar arritmias, sobre todo fibrilación auricular. Ya sabéis, relojes inteligentes, aplicaciones móviles. Hoy en día se está incorporando tecnología pues, en casi todos los objetos que utilizamos habitualmente. ¿Vale? En la guía sí que os aparece un poco la sensibilidad y la especificidad de cada uno de los dispositivos, de las técnicas que utilizamos para detectar FA, como la toma de pulso, los tensiómetros, el electro de una derivación, que sería el cardia, las aplicaciones para móviles y para relojes. Y como podéis ver, la sensibilidad de los relojes es superior a la sensibilidad de la toma de pulso. La especificidad no es que sea excesivamente, es una buena especificidad, aunque concretamente la toma de pulso tiene una especificidad que podría estar en torno al 70-80%. De ahí hay que tener en cuenta de que cuando nosotros a un paciente le detectamos un pulso irregular, no podemos decir que tenga una fibrilación auricular si no hacemos un electro, porque hay otros tipos de arritmia, como la extrasistolia, que puede producir un ritmo irregular sin ser un EFE. O sea que no podemos diagnosticar en ningún caso una fibrilación auricular a través de una toma de pulso y siempre se requiere en cualquiera de los casos la confirmación con un electro. Es cierto que cuando tenemos por ejemplo, registros de una sola derivación, un cardia o incluso un trazado en un reloj inteligente que te realiza un electro, una derivación, tras la valoración por una persona experimentada sí se puede hacer el diagnóstico, se acepta hoy el día el diagnóstico, pero en ningún caso con una toma de pulso o con un símbolo en un tensiómetro. Todos los cribados, cualquier tipo de cribado, incluido el de la fibrilación auricular, puede aportar unos beneficios en tanto a la detección precoz, la prevención, el inicio de tratamiento, la reducción de eventos, pero todos los cribados pueden tener unos ciertos riesgos, ¿vale? No solo la ansiedad ante un posible diagnóstico que puede ser erróneo, el sobrediagnóstico o el sobretratamiento de patologías de falsos positivos, ¿vale? Y de hecho la mayoría de estudios que han analizado esto del cribar FA a toda la población, el buscar FA activamente, pues muchas veces no han mostrado resultados en términos de reducción de eventos de forma clara, porque al final lo que estás haciendo muchas veces es diagnosticar fibrilaciones auriculares que posiblemente sean menos graves, ¿de acuerdo? Con menor riesgo posiblemente. Y por ello, hoy en día, las guías no recomiendan un cribado sistemático en pacientes mayores de 65 años. Hablan de cribado oportunista, es decir, si el paciente viene, pero no hay que citarlo, ni hay ningún programa que te diga que cada cierto tiempo tienes que citar a un paciente mayor de 65 años para hacerle un electro para detectar FA. Se habla de cribado oportunista con toma de pulso, tira de ritmo, pues cuando el paciente viene a la consulta o pasa por ahí, pero en ningún caso es cribado sistemático. Sí que se podría considerar el cribado sistemático para mayores de 75 años o pacientes con alto riesgo de ictus. De hecho, como muchos sabréis, en la región de Murcia, a través del proyecto Carpimur, se está haciendo un proyecto de cribado sistemático, sistemático, sí, sería más bien oportunista, más que sistemático, perdón. Bueno, no sé cómo definirlo, porque sería cuando los pacientes vienen a la consulta del enfermero. Podríamos hablar casi de sistemático. Para pacientes mayores de 65 o pacientes mayores de 65 con múltiples factores de riesgo para un ictus, ¿vale? Y para esto estamos utilizando y analizando el valor del cardio. Por lo tanto, la respuesta que no sería correcta, y que por tanto sería la correcta, es que se recomienda el cribado sistemático en pacientes mayores de 65 años. Lo que se recomienda es el cribado oportunista.
claramente el cribado puede tener riesgos potenciales, los estudios clínicos no demuestran un beneficio claro, esa es correcta, y la sensibilidad del cribado de la toma de pulso es inferior a la de los relojes, ¿vale? Aquí no ha acertado nadie, quizás la pregunta haya sido demasiado quisquillosa y por eso no ha acertado nadie, pero bueno, los resultados tampoco van a cambiar nada cuando todo el mundo la falla. ¿Cuál de los siguientes se considera un factor de riesgo para el desarrollo de fibrilación auricular? Consumo de alcohol, ejercicio físico vigoroso, tabaquismo o todos los anteriores. Bueno, como sabéis, hay muchos, en lo que es el origen de la fibrilación auricular participan muchos factores, factores no modificables, como podrían ser, lógicamente, el principal la edad o incluso los factores genéticos, y después tenemos una serie de factores no modificables que sí que participan, ¿no? Destacando, pues, por ejemplo, la apnea del sueño, la hipertensión, las enfermedades cardíacas, las alteraciones tiroideas, el consumo de alcohol, el tabaquismo, ¿vale? Por lo tanto, todas las anteriores serían efectivamente factores de riesgo para el desarrollo de fibrilación auricular. El ejercicio físico, tanto el sedentarismo como el ejercicio físico muy intenso, también favorece la aparición de fibrilación auricular porque cuando uno realiza mucho ejercicio físico en el corazón se producen determinados cambios adaptativos que pueden precipitar la aparición de esta arritmia. Aquí ya se habéis acertado la mayoría. Respecto a la sintomatología de los pacientes con fibrilación auricular, indica la afirmación incorrecta. Esta pregunta es muy interesante, yo creo que es una pregunta muy clínica que os va a valer mucho, ¿vale? Para aprender a manejar a los pacientes con fibrilación auricular, ¿vale? La respuesta A sería la ausencia de síntomas relacionados con la fibrilación auricular es un marcador de buen pronóstico. Los pacientes con fibrilación auricular paroxística suelen manifestar más síntomas que los pacientes con fibrilación auricular permanente. Comparado con otros síntomas, las palpitaciones se asocian a un menor riesgo de eventos en el paciente con fibrilación auricular y el síncope es un síntoma relacionado con fibrilación auricular poco frecuente. Y aquí te indica que marques la incorrecta, ¿de acuerdo? Se puede contestar esta pregunta simplemente un poco con sentido común, ¿vale? Pero la verdad es que está sacada de la parte, digamos, de la parte del apéndice suplementario de la guía de fibrilación auricular. O sea que si alguien, para contestarla con los datos, era un poco difícil encontrarla, pero había acertado mucho porque es una pregunta muy clínica. Bueno, como pone aquí, las palpitaciones, la disnea y la fatiga, pues son los síntomas más frecuentemente relacionados con fibrilación auricular. Pero también puede haber otros síntomas menos frecuentes como el dolor torácico, mareo, síncope o alteraciones del sueño, ¿vale? El síncope, si lo vemos en fibrilación auricular, se suele ver en pacientes con fibrilación auricular paroxística que cuando la fibrilación auricular acaba, ya sea por efecto sobre la tensión o por una pausa que puede haber sinusal, el paciente puede sincopar, pero no es un síntoma típico de la fibrilación auricular. Como dice aquí, los pacientes con FA paroxística suelen reportar mucho más síntomas que aquellos con fibrilación auricular permanente, lo cual es lógico, ¿no? Pasar de 60 a 70 latidos por minuto a 150 va a provocar una serie de síntomas en el paciente que lo va a llevar en la mayoría de casos a urgencia. Por eso las FA paroxísticas suelen ser más sintomáticas que las permanentes. Y de hecho, los pacientes con FA permanente suelen manifestar más disnea, fatiga o una intolerancia al esfuerzo, no tanto palpitaciones. No es normal que un paciente esté muchos días con palpitaciones y que no haya llegado ni siquiera a consultar, ¿vale? Y más importantemente, como dice aquí, los síntomas de la FA permanente suelen estar relacionadas con situaciones, digamos, con patologías de base, sobre todo insuficiencia cardíaca. Pues esto es muy importante porque un paciente que diagnosticado por primera vez de fibrilación auricular y ya se presenta como disnea, suele ser que hay una insuficiencia cardíaca subyacente que se ha descompensado o ha surgido una taquimiopardopatía. Yo siempre se lo digo a los residentes, cuando veáis un paciente joven que viene por fibrilación auricular y viene por insuficiencia cardíaca, lo más posible es que tenga disfunción ventricular o previa o asociada a la fibrilación auricular, que hablaremos de taquimiocardiopatía. Como dice aquí, los síntomas, las palpitaciones se relacionan con un menor riesgo de evento y mortalidad, posiblemente porque estamos seleccionando a un grupo de pacientes porque no tiene cardiopatía de base y pacientes más jóvenes, por eso las palpitaciones son un marcador de buen pronóstico, mientras que cuando el paciente no se nota la FA, pues se asocia a peor pronóstico, posiblemente porque no se diagnostica esa FA, no se trata, no se inicia anticoagulación, es más probable y entonces pues, pueden surgir eventos deleterios. Por lo tanto, la respuesta incorrecta, que por tanto sería la correcta, que sería la ausencia de síntomas es un marcador de buen pronóstico. ¿El riesgo de cuál de los siguientes eventos está aumentado en los pacientes con fibrilación auricular? Ictus, insuficiencia cardíaca, deterioro cognitivo o todos los anteriores. Pues bueno, en estas guías tenéis un poco de los resultados relacionados con FA y un poco explicado que la fibrilación auricular aumenta el riesgo de muerte, de ictus, de disfunción ventricular e insuficiencia cardíaca, de deterioro cognitivo y demencia vascular, de depresión, de peor calidad de vida y de hospitalización. La pregunta era sencilla, la habéis acertado casi todos y es todos los anteriores.
¿Cuál de las siguientes alteraciones estructurales cardíacas no puede atribuirse directamente a la presencia de fibrilación auricular? Aquí hablan de dilatación auricular izquierda, insuficiencia de las válvulas semilunares, disminución de fracción de eyección y insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares. Como bien sabéis, la fibrilación auricular se genera en la aurícula, ¿de acuerdo? Y esa aurícula o bien se dilata y favorece la aparición de fibrilación auricular, pero es que la fibrilación auricular también favorece la dilatación auricular. Y consecuencia de esa dilatación auricular y de los anillos auriculoventriculares, pues aparecen insuficiencias valvulares de las válvulas auriculoventriculares. Sabéis que las válvulas semilunares son la aórtica y la pulmonar, que en principio no se ven afectadas directamente por la fibrilación auricular. Como ya he comentado previamente, cuando la frecuencia cardíaca elevada y el ritmo irregular puede favorecer la disminución de la fracción de eyección, apareciendo una entidad que conocemos como taquimiocardiopatía. Por lo tanto, la respuesta correcta, o sea, lo que no se asocia a fibrilación auricular y que sería la respuesta correcta, sería insuficiencia de las válvulas semilunares. ¿Cuál de las siguientes exploraciones complementarias no debe realizarse como parte del estudio inicial de todos los pacientes con primer diagnóstico de fibrilación auricular? Analítica, ecografía, Holter o todos los anteriores. Bueno, en las guías también tenéis esta figura donde dice qué tipo de exploraciones tenemos que hacer a los pacientes con fibrilación auricular. A todos los pacientes con fibrilación auricular, una historia médica, el patrón de la FA, los síntomas relacionados con la FA, las comorbilidades, el cálculo de la puntuación Charbat, un electrocardiografía fundamental, una analítica con función renal, hormonas tiroideas, electrolitos y hemograma y una ecografía transseptorácica. El Holter no está indicado a todos los pacientes con fibrilación auricular. ¿Cuándo utilizamos el Holter en un paciente con fibrilación auricular? Pues habría dos indicaciones, principalmente. Cuando tenemos dudas si la frecuencia cardíaca está bien controlada, lo utilizo porque a veces que pacientes vienen relativamente rápidos a consulta, pero no sabes si es por el efecto del nerviosismo de la consulta y tú crees que puede estar bien controlado, está muy límite y no sabes si subir fármacos cronotrópicos, o cuando un paciente que está en sinusal te cuenta unos síntomas normalmente muy frecuentes que tú tienes muy serias dudas de que sean FA y no te quieres iniciar un tratamiento antiarrítmico para evitar una cosa que no se FA. Esas serían las dos principales indicaciones de Holter. Ahí tenéis otras indicaciones de otras pruebas. Y por lo tanto, la prueba que no hay que hacer a todos los pacientes, que sería la respuesta correcta, es el Holter de 24 horas. Bueno, esta pregunta es un cálculo de Charbat, fundamental, el manejo del paciente con FA. 68 años, recientemente diagnosticado de FA. Entre sus antecedentes encontramos tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, infarto de miocardio previo y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cuál es su puntuación en la escala Charbat? Bueno, tenéis calculadoras para hacer el cálculo del Charbat si no lo sabéis de memoria, que la mayoría ya lo tenemos interiorizado. En este caso, que he hecho ya aquí la calculadora, nos salen 4 puntos. Y en las guías tenéis un poco lo que significa cada punto y la definición correcta, ¿vale? Recordaros que la C es insuficiencia cardíaca clínica, ¿vale? O sea, no paciente de insuficiencia cardíaca, no es riesgo de insuficiencia cardíaca, sino insuficiencia cardíaca normalmente un ingreso previo, o que tenga, aunque no tenga insuficiencia cardíaca, que tenga disfunción ventricular moderada grave, por lo tanto una PEI por lo menos del 40%, o una hipertrofia, ¿vale? Para el diagnóstico de enfermedad vascular, que a veces genera dudas, pues es que tenga una enfermedad coronaria geográficamente significativa, se haya hecho una coronariografía, un TAC, y haya una lesión significativa, un infarto de miocardio previo, enfermedad arterial periférica o placa óptica. Las demás definiciones son relativamente sencillas. Por lo tanto, nuestro paciente tendría 4 puntos y habéis acertado la mayoría, lo cual es muy gratificante. Sobre los factores de riesgo de ictus, indique la afirmación correcta. Solo disponemos de la escala Charbat para la certificación del riesgo de ictus en pacientes con fibrilación auricular. Los biomarcadores, ProBel y troponina, no aportan información en la predicción del riesgo de ictus. La dilatación auricular izquierda es un predictor de recurrencia de fibrilación auricular y no de riesgo de ictus. Y el sexo femenino es considerado un modificador del riesgo más que un factor de riesgo en sí mismo. Bueno, hay otros scores de riesgo, no solo está el score Charbat, ¿vale? Incluso tenemos este score que es el ABG-RISC, ¿vale? Que incluye biomarcadores, ¿vale? Básicamente incluye ictus, edad y biomarcadores, y de hecho en algunas cohortes ha demostrado ser mejor predictor que incluso el Charbat, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el Charbat, la gran ventaja que tiene es un score clínico que se puede calcular directamente cuando vemos al paciente por primera vez, y por eso se ha impuesto
como el score de referencia para la anticoagulación de fibrilación auricular. Pero aparte de los scores de los ítems que incluyen CHAP-VAS, hay otros muchos predictores de ictus en pacientes con fibrilación auricular. No se incluyen pues, porque muchas veces no mejoran el rendimiento y otras veces pues, implican hacer una serie de pruebas y retrasar posiblemente el cálculo del score y por tanto el inicio de la anticoagulación. Pero, por ejemplo, aparte de los factores clínicos, las valvulopatías también influyen en el riesgo de ictus y no están incluidas, la disfunción renal, el síndrome, por ejemplo, el tener un cáncer y el parámetro ecocardiográfico, la dilatación de la aurícula izquierda, además de ser un predictor de recurrencia de fibrilación auricular, es un predictor del riesgo de ictus, ¿vale? Y después tenemos, pues, como hemos dicho, los biomarcadores. Por lo tanto, solo disponemos de la escala CHAP-VAS incorrecta, los biomarcadores sí aportan información, la dilatación del auricular izquierdo es un marcador de riesgo de ictus, además de un predictor, y el sexo femenino realmente no es un factor de riesgo, sino un modificador. Si queréis, podemos ir aquí a la tabla de donde explica el CHAP-VAS y ahí veis como en el sexo, que está al final, aquí dice que es un modificador de riesgo más que un factor de riesgo en sí mismo. Por eso, las mujeres, por el simple hecho de ser mujer, no indican anticoagulación. Tienes que tener algún factor de riesgo más, y cuando tienes ese factor de riesgo y además eres mujer, ese factor de riesgo tiene más valor. Por eso se suma un punto y por ser mujer. ¿De acuerdo? A colación de esto, yo los biomarcadores los utilizo mucho en pacientes que tienen un CHAP-VAS 0,1, ¿vale? Porque es en esos que están en los riesgos bajos, cuando el paciente que no tienen, bueno, aparentemente no tiene ni insuficiencia cardíaca, no tiene ninguna cardiopatía, cuando estoy ahí en el límite de anticoagulado o no, lo que suelo hacer es pedir biomarcadores en la siguiente revisión y si esos biomarcadores siguen saliendo bajos, posiblemente deje sin anticoagular. Si los biomarcadores salen elevados, pues me animo más en pacientes, ya digo, que están en el límite para tomar esa decisión para anticoagular. ¿Cuál de las siguientes áreas de intervención de la estrategia ABC de atención integral a los pacientes con fibrilación auricular es incorrecta? A, de anticoagulación, B, de buen control de los síntomas y C, de control de ritmo de frecuencia cardíaca, o todas las anteriores son correctas. Esto de la estrategia a veces se ha propuesto en la nueva guía, a mí me parece excelente, yo de hecho es lo que siempre he hecho, ¿vale? Que son las tres cosas que tenemos que ver con un paciente con fibrilación auricular. La A es de la anticoagulación, básicamente CHAP-VAS. B es de control de síntomas, que es elegir entre estrategias de control de ritmo o control de frecuencia, sobre todo guiado por los síntomas del paciente, como más adelante veremos. Y la C es de manejo de las comorbilidades, tanto para reducir el riesgo de sangrado, el riesgo de ictus, como para evitar o de alguna forma reducir la recurrencia de fibrilación auricular. Entonces, la respuesta correcta, o sea, la respuesta incorrecta, que en este caso sería la respuesta correcta, es C, de control de ritmo o de frecuencia cardíaca. Sobre la anticoagulación en los pacientes con FA, indique la afirmación correcta. El punto de corte de la escala CHAP-VAS para indicar anticoagulación es la misma para todos los pacientes con fibrilación auricular. Bueno, esta ya puedo deciros que es incorrecta, porque en mujeres y en hombres la puntuación es diferente. No debemos utilizar la escala CHAP-VAS en todos los pacientes con fibrilación auricular para establecer la indicación de fibrilación auricular. Las guías posicionan en primer lugar a los nuevos anticoagulantes frente a los antivitamina K para todos los pacientes con fibrilación auricular. Y en los pacientes con bajo riesgo, CHAP-VAS 0 o 1, se pueden optar por no anticoagular o antiagregación simple. Bueno, como sabéis, en la guía de anticoagulación la primera pregunta que os realizan es si el paciente lleva una válvula mecánica o tiene una estenosis mitral. En el caso de que sea así, ya directamente ni CHAP-VAS y directamente AVK, no podemos utilizar ACO. Ya si el paciente no cumple estos criterios, entraría posiblemente el riesgo de ictus y ya decidir si tiene un CHAP-VAS mayor de 2 o 3, claramente indicación clase 1A, si tiene 1 o 2 en varones mujeres, ya indicación 2A a considerar, ¿vale? Y preferiblemente siempre NACO. Por lo tanto, la correcta es no debemos utilizar la escala CHAP-VAS para todos los pacientes, dado que pacientes con estenosis mitral o prótesis mecánica, la escala CHAP-VAS no tiene ningún valor. No se debe utilizar. Y que las guías posicionan en primer lugar a los antivitamina a los nuevos anticoagulantes frente a la antivitamina K para todos los pacientes es incorrecta, porque para pacientes como los que hemos comentado, estenosis mitral, reumática o prótesis mecánica, no se pueden utilizar los sacos. Esto de la aspirina en bajo riesgo es de guías muy antiguas, no sé, ya en las últimas 2 o 3 guías no está indicado, todavía se sigue viendo, desgraciadamente, que sepáis que la aspirina no tiene ningún impacto en la prevención del ictus en pacientes con fibrilación auricular. Sobre el riesgo hemorrágico en los pacientes con fibrilación auricular, indique la afirmación correcta. Un riesgo hemorrágico alto, identificado a través de escalas, supone una contraindicación. Los pacientes con nivel de riesgo isquémico y hemorrágico son los más frecuentes. Una estrategia válida para reducir el riesgo hemorrágico de los pacientes es usar dosis reducidas de los anticoagulantes de acción directa y no es posible modificar el riesgo hemorrágico de los pacientes a corto plazo. Bueno,
En la guía aparece esta frase directamente: una puntuación alta de riesgo hemorrágico no se debe considerar contraindicación para anticoagulación, ya que es incluso mayor el beneficio en estos pacientes porque, como vamos a ver, la mayoría de pacientes con riesgo isquémico elevado tienen riesgo hemorrágico alto porque las escalas comparten muchos ítems. Las contraindicaciones absolutas para la anticoagulación serían la hemorragia activa grave, trombocitopenia severa, anemia severa o un evento hemorrágico de alto riesgo reciente, ¿vale? Como una hemorragia intracraneal. No es que sea una contraindicación, pero os aconsejo leeros las guías de geriatría. Hay un documento de consenso en relación a la fibrilación auricular porque se considera no contraindicación, pero se considera fútil la anticoagulación en pacientes muy ancianos con un deterioro general a través de escalas validadas muy elevados, y eso suele ser una situación que muchas veces nos genera algunas, digamos, dificultades en tomar esas decisiones, y leyendo esa guía y esas las recomendaciones que aparecen ahí os pueden animar a no anticoagular a determinados pacientes que están pues, en una situación ya al final de su vida. Como os digo, la escala Hablé, por ejemplo, que es la más utilizada, con muchos de los factores están compartidos con el chatbot, pero además de los factores de riesgo incluidos en el Hablé, hay otros factores de riesgo que se pueden dividir en no modificables, potencialmente modificables o modificables. Por lo tanto, lo más importante de las escalas de riesgo hemorrágico no es tanto su capacidad predictiva, sino como la de identificar factores que podemos modificar para reducir ese riesgo hemorrágico. El empleo de dosis bajas o dosis reducidas para reducir el riesgo hemorrágico está contraindicado. De hecho, ni reduce totalmente las hemorragias y aumenta el riesgo de ictus. Hay que utilizar los criterios establecidos, ¿vale? Para reducir la dosis. Normalmente, en base al filtrado glomerular y el peso, son los factores que más influyen. Por lo tanto, los pacientes con un riesgo isquémico y hemorrágico similar son los más frecuentes, esa es la correcta, y las demás son incorrectas. ¿Cuál de los siguientes sería un factor a favor de adoptar una estrategia de control del ritmo frente a control de frecuencia? Existencia de síntomas, edad avanzada, FA permanente y dilatación auricular izquierda. Bueno, en esta figura de la guía, que es un poco cómo manejar o decidir entre el control del ritmo y control de frecuencia, ¿de acuerdo? Lo primero que te dice es que para el control del ritmo, es decir, intentar mantener el paciente el ritmo sinusal, la principal indicación es mejorar los síntomas y la calidad de vida de los pacientes. El efecto que puedan tener sobre otros eventos o otros resultados, pues hay algunos estudios que sí que demuestran claramente cierto beneficio, pero no sería la principal indicación, ¿vale? Sobre todo, mejorar síntomas y calidad de vida. Una vez que queremos eso, pues, ¿vale? Hay factores que nos van a identificar qué pacientes vamos a conseguir con mayor probabilidad o que hay mayor beneficio en mantener el ritmo sinusal, ¿vale? Sobre todo pacientes jóvenes, pacientes que han debutado como es una FA de reciente diagnóstico, pacientes que esa FA les sienta mal, aunque sea a nivel de parámetro ecocardiográfico, por ejemplo, la taquimiocardiopatía, pacientes bueno, que no tienen otras comorbilidades o que esas comorbilidades están bien tratadas y que no van a reducir el riesgo de recurrencia. Por lo tanto, ¿cuál sería un factor a favor de adoptar una frecuencia de control de ritmo frente a frecuencia? Pues la existencia de síntomas. La edad avanzada, la FA permanente y la dilatación auricular izquierda son factores que de alguna forma nos indicarían o más riesgo a la hora de adoptar una estrategia de control del ritmo o menor probabilidad de mantenimiento del ritmo sinusal. Respecto al mantenimiento del ritmo sinusal en pacientes con fibrilación auricular, indica la afirmación correcta. Los betabloqueantes son eficaces en el mantenimiento del ritmo sinusal. Los pacientes con fármacos antiarrítmicos para el mantenimiento del ritmo sinusal deben realizarse electrocardiogramas periódicamente. La amiodarona es un fármaco de segunda línea para el mantenimiento del ritmo sinusal por su baja eficacia. Solo a través de una intervención farmacológica o procedimiento intervencionista podemos aumentar la probabilidad de mantenimiento del ritmo sinusal. Bueno, esta figura que tenéis, alguna vez se ha publicado a través de Twitter en Cartimur, que la realicé yo para explicar un poco los fármacos o las estrategias que hacemos en fibrilación auricular, ¿vale? Cuando mi paciente el ritmo sinusal, quiero evitar que pase a fibrilación auricular, ¿vale? Sería mantenimiento del ritmo sinusal, entraría dentro de la estrategia de control del ritmo, y para aquí tenemos básicamente los fármacos del grupo 1C, que más utilizamos la flecainida, y la miodarona, que sería del grupo 3, ¿vale? Pacientes sin cardiopatía flecainida, pacientes con cardiopatía miodarona, el más eficaz de todos posiblemente sea la miodarona, ¿vale? Lo que pasa es que tiene efectos secundarios a largo plazo. Por lo tanto, no es un fármaco de segunda línea, es un fármaco de primera línea, y en caso de considerarse de segunda línea, no es por su baja eficacia, sino por su alta incidencia de reacciones adversas. El procedimiento intervencionista sería la ablación de venas pulmonares para intentar que del ritmo sinusal caiga en el FA. Cuando yo, mi paciente que está en fibrilación, quiero controlar la frecuencia estando en FA, sería dentro de la estrategia de control de frecuencia, tenemos beta-bloqueantes antagonistas, digo sí, y el procedimiento sería ablación del nodo y marcapaso. Y cuando mi paciente que está en FA quiero devolverlo a ritmo sinusal,
sería la cardioversión, que entraría dentro de la estrategia de control del ritmo, y tenemos los fármacos del grupo 1C, generalmente de forma IV, aunque también se puede tomar la flecainida vía oral, el Bernacalán y la amiodarona IV, que es poco eficaz, y si no, la cardioversión es eficaz. Digamos, cuando nosotros la guía pone que se recomienda el control estricto de factores de riesgo y evitar factores desencadenantes como parte de la estrategia del control de riesgo. Un paciente que queremos evitar la recurrencia de fibrilación auricular, si no controlamos una serie de factores va a ser imposible, sobre todo el SAOS, el consumo de alcohol, la reducción de peso, ¿vale? Estos son factores que han demostrado todos, que controlándoles mejoran los resultados cuando hace una ablación de venas pulmonares. Por lo tanto, la correcta sería que los pacientes con fármacos antiarrítmicos para el mantenimiento del ritmo sinusal tienen que realizarse electro, por un lado porque tanto la amiodarona como la flecainida pueden provocar alteraciones a nivel del electro que puedan obligarnos a suspenderlo, como prolongación del QT en el caso de amiodarona o ensanchamiento del QRS en el caso de fibrilación auricular de flecainida o aparición de arritmias ventriculares, y porque muchos pacientes que están con fármacos antiarrítmicos, esto es una situación frecuente, por esto puse esta pregunta, o van con amiodarona, van con flecainida, han caído en FA, nadie se ha dado cuenta y siguen tomando esos fármacos para prevenir la FA. Si ya están en FA, posiblemente esos pacientes, y encima están asintomáticos, posiblemente haya que hacer un cambio de estrategia, retirar esos fármacos y simplemente pues, betabloqueantes para control de frecuencia. Pero los betabloqueantes, es importante, como pone la primera pregunta, no valen para mantener el ritmo sinusal. De hecho, ese paciente que acude por primera vez por fibrilación auricular a urgencias, paciente joven, primer episodio de fibrilación auricular, y además se va con bisoprolol 2,5, eso para mí no debe realizarse, eso no tiene ningún sentido y no hay que tomar esa decisión. Posiblemente ese paciente no tenga que tomar nada, abordar los factores de precipitación de la fibrilación auricular, ver si hay que anticoagularlo y ya en función de las recurrencias valorar si requieren un fármaco antiarrítmico, flecainida, amiodarona o incluso una ablación de venas pulmonares. Pero ahí el betabloqueante de la FA paroxística tiene poco valor y está muy, muy extendido. Respecto al control de frecuencia cardíaca en pacientes con FA, indique la afirmación correcta. El fármaco más recomendado para controlar la frecuencia en pacientes con fibrilación auricular y insuficiencia cardíaca aguda es la digoxina. La combinación de beta-bloqueante antagonista no hidropidínico está contraindicada. La amiodarona intravenosa no tiene utilidad para el control de la frecuencia cardíaca. Y los pacientes con FA, a los que no es posible controlar la frecuencia cardíaca con fármacos, pueden requerir el implante de un marcapasos. Bueno, en la guía tenéis un poco los fármacos que se utilizan para el control de la frecuencia cardíaca. Recordaros que para pacientes en general vamos a utilizar betabloqueantes o calcitoninoístas no hidropidínicos como primera opción para pacientes, sobre todo cuando la fiebre es menor del 40%. Cuando la fiebre es menor del 40%, no debemos utilizar calcitoninoístas no hidropidínicos, ahí tendría los betabloqueantes o la digoxina. Aquí estamos hablando de insuficiencia cardíaca crónica, no aguda. Se pueden combinar varios fármacos para el control de frecuencia. Los betabloqueantes como pone aquí abajo, los betabloqueantes con calcitoninoístas no dipridínicos no es que estén contraindicados, pero hay que realizar una circulación estrecha por el riesgo de bradicardia, ¿de acuerdo? El objetivo de control de frecuencia cardíaca es por debajo de 110 latidos por minuto. Cuando no conseguimos ningún tipo de control con fármacos, a veces tenemos que recurrir a la ablación del nodo y poner un marcapasos. Y para pacientes con inestabilidad hemodinámica o fe muy reducida, se puede considerar la amiodarona no para cardiovertir, sino para el control agudo de la frecuencia cardíaca. El efecto sobre la frecuencia cardíaca agudo es una propiedad de la amiodarona intravenosa y a veces recurrimos a ello en pacientes porque, por otro lado, pues tienen muchas comorbilidades, no quieres utilizar beta-bloqueantes, podemos estar en una situación de insuficiencia cardíaca aguda, no quieres utilizar digoxina porque ahora, como veremos, tiene poca utilidad en el contexto de la insuficiencia cardíaca aguda, entonces a veces recurrimos a la amiodarona. Como pone este documento, cuando estamos en una situación de insuficiencia cardíaca aguda, pues lo que hay es una hiperactivación simpática y los fármacos que nos van a ayudar a controlar la frecuencia van a ser sobre todo los betabloqueantes y el diltiazepam verapamilo. La digoxina, que lo que hace principalmente es potenciar el vago, pues tiene muy poco valor en la insuficiencia cardíaca aguda, ¿vale? En la fisiopatología del aumento de la frecuencia en la insuficiencia cardíaca aguda. De hecho, yo recomendaría que cuando un paciente acuda por insuficiencia cardíaca y tenga FA rápida, lo más posible, fuera de que la FA sea la causa, que es poco probable, y en ese caso lo que habría que hacer es una cardioversión urgente, lo mejor es que tratéis la insuficiencia cardíaca y os olvidéis un poquito de la fibrilación auricular. Pongáis sus diuréticos, su oxígeno, sus nitratos si bien hipertenso, y veréis cómo la fibrilación auricular normalmente se va a ir controlando. Una vez que el paciente se esté estabilizando, pues se puede empezar con dosis bajas de beta-bloqueantes, ¿vale? Yo hasta no tener una eco no recomendaría utilizar el diltiazepam verapamilo, a no ser que conozcamos ya al paciente. En algunos casos, que ya sabemos que el paciente tiene disfunción ventricular y una vez un poco la insuficiencia cardíaca estabilizada, pues se puede empezar con digoxina. Posiblemente el efecto que veáis de la digoxina o que veis muchos, no, pero yo utilizo digoxina y sí que baja la frecuencia cardíaca.
posiblemente lo que estáis viendo es el efecto de los diuréticos que le estáis poniendo al paciente y a lo mejor incluso el efecto inotrópico que pueda tener la insuficiencia, la digoxina en el paciente con disfunción ventricular. Pero ya os digo que el efecto sobre el control de la frecuencia cardíaca de la digoxina en una situación aguda es muy limitado. Por lo tanto, la respuesta correcta sería que los pacientes con fibrilación auricular, que no es posible controlar la frecuencia cardíaca, puede ser que necesiten un marcapasos. Estamos ya terminando. Respecto a la cardioversión de la fibrilación auricular, indica la afirmación correcta. Cuando la FA es de tiempo de duración indeterminada, debe realizarse un ecocardiograma transtorácico para descartar trombo. Ya os digo que esa es incorrecta porque es ecocardiograma transesofágico. Con el transtorácico no podemos descartar trombo. Cuanto mayor es la duración de la fibrilación auricular, mayor es la diferencia en eficacia entre la cardioversión eléctrica frente a la farmacológica. El fármaco más eficaz para la cardioversión farmacológica es la diarrea intravenosa. Ya hemos comentado antes que eso no es correcto. La diarrea intravenosa como fármaco para cardioversir no es muy eficaz. De hecho, en los estudios, al final, la tasa mayor de cardioversión frente a no hacer nada era muy poco y lo único que a veces conseguía y tardaba mucho, o sea que el efecto es muy marginal. Y la indicación de anticoagulación post-cardioversión durante 4 semanas en pacientes sin indicación de anticoagulación a largo plazo es aplicable solo si la cardioversión es elíptica. Bueno, os vuelvo a recordar un poco que en la cardioversión tenemos fármaco intravenoso o cardioversión eléctrica. La amiodarona IV es poco eficaz. Cuando la FA tenemos claro que dura más de 48 horas, podemos hacer una cardioversión diferida tras 3 semanas de anticoagulación o hacer un ETE, ¿vale? Y sí que es cierto, aunque esto en la guía hay que leerlo un poco más profundo, lo he puesto, que cuando la duración de la fibrilación auricular es mayor de ya 24, 48 horas, la cardioversión farmacológica deja de ser tan eficaz como la cardioversión eléctrica. De hecho, nosotros cuando hacemos la estrategia de anticoagular 3 semanas y cardiovertir, siempre hacemos una cardioversión eléctrica, no hacemos una cardioversión farmacológica porque la eficacia cuando la eficacia dura tanto de la cardioversión farmacológica es muy baja. Cuando el paciente acude de forma digamos, una FA de muy corta duración, ha empezado a llevar 24 horas, podemos plantear, o incluso menos, podemos plantear la cardioversión farmacológica. Cuando ya dura más de 24 o 48 horas, la cardioversión farmacológica es muy poco eficaz. Por eso, esta sería la correcta. Y el tema de que tras la anticoagulación post-cardioversión de 4 semanas, en pacientes con CHAPA 0,1, es independientemente de la forma que cardiovertamos, ya sea eléctrica o farmacológica, da igual. ¿Cuál de los siguientes procedimientos no se relaciona directamente con el manejo de los pacientes con fibrilación auricular? Oclusión de la aurícula izquierda, ablación de venas pulmonares, ablación de nodo auriculoventricular y implante de desfibrilador. Sabéis que la ablación de venas pulmonares es un procedimiento que lo que pretende aislar es las venas pulmonares que se consideran una estructura necesaria para el mantenimiento el origen y el mantenimiento de la fibrilación auricular. Estaría dentro de la estrategia de mantenimiento del ritmo sinusal. La oclusión de la aurícula izquierda, que es el lugar donde se genera la mayoría de trombos, sería para prevenir el ictus. De hecho, en muchos pacientes que no se pueden anticoagular se utiliza esta estrategia. Y el marcapasos ya hemos hablado que se utiliza cuando el paciente, a la ablación del nodo y el marcapasos se utiliza cuando el paciente no podemos controlar la frecuencia cardíaca de ninguna manera. El implante del desfibrilador no tiene sentido en los pacientes con fibrilación, no entraría dentro del manejo habitual de los pacientes con fibrilación auricular. ¿De acuerdo? Y la última pregunta, respecto al manejo antitrombótico periprocedimiento en los pacientes con fibrilación auricular, indica la afirmación correcta. Las terapias puentes han demostrado reducir los eventos hemorrágicos periprocedimiento, esa es incorrecta. Las terapias puentes lo que aumentan es el riesgo de hemorragia y solo reservar a pacientes con muy alto, en los que hay que hacer una digamos, más lenta del cinturón y durante ese tiempo que el paciente está sin anticoagular o en descenso del INR se debe iniciar heparina bajo presión molecular para ya programar la cirugía y suspender el día antes. En la mayoría de pacientes será necesario un puente con heparina de bajo presión molecular, eso es incorrecto. En la mayoría de pacientes no vamos a necesitar hacer un puente con heparina. No es necesario retirar la anticoagulación en todos los procedimientos, eso es correcto. De hecho, en los procedimientos de bajo riesgo de hemorrágico no se recomienda la retirada de la anticoagulación. Por ejemplo, nosotros ante un implante o un marcapasos no retiramos la anticoagulación, aunque es cierto que muchos especialistas de otras especialidades pues siempre les gusta intervenir sin anticoagulantes para reducir el riesgo de sangrado. Y los factores para decidir cuándo suspender el tratamiento anticoagulante dependen exclusivamente del tipo de intervención. Esto es incorrecto porque también depende de las características del paciente, como ya hemos comentado previamente. Recordaros que tenéis esta aplicación que es excelente, ¿vale? Para saber un poco cómo suspender la anticoagulación. También viene cómo suspender la antiagregación. Metéis el tipo de intervención, el tipo de anticoagulante que toma el paciente, algunas características del paciente y os dice qué es lo que tenemos que hacer con la anticoagulación de ese paciente. Normalmente esto hace hematología, pero que si en algún caso tenéis que hacerlo vosotros, pues también se puede hacer, es bastante sencillo.
La mayoría de pacientes, la mayoría de vosotros habéis acertado, el 96% de que no es necesario retirar la anticoagulación en todos los pacientes. Y nada, ya he terminado. Voy a ver si hay alguna pregunta en el chat. Bueno, que han sido 40 minutos. He ido un poquito rápido porque era denso. Ya os digo que las preguntas las he puesto todas con un sentido clínico para, digamos, mejorar el manejo de la fibrilación auricular. Enhorabuena a los que habéis respondido y me habéis ganado. Enhorabuena a los demás por participar. Yo creo que es muy importante que participemos en este tipo de actividades. Y nada, voy a ver si hay alguna pregunta. Vale, como Sergio ha dicho que exactamente que el cribado se considera oportunista cuando el paciente va a tomarse la atención en el screening que estamos haciendo. Muchas gracias.